Luis Ignacio Lula da Silva asumió este domingo por tercera vez el gobierno de Brasil. En solo horas, el nuevo mandatario ya firmó más de 10 decretos presidenciales y frenó las políticas públicas de su antecesor, Jair Bolsonaro. Para profundizar en este contexto, en este tema, nos acompaña Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente año. Aprovecho de este minuto. Igualmente, muy feliz año para todos. Muy feliz año. A ver, cambia todo, conocemos a Luis Ignacio Lula da Silva, llega por tercera vez al gobierno de Brasil, pero en cuestión de horas tras su asunción en el Congreso Nacional de Brasil, firma estos decretos de varios temas, pero principalmente el contexto y el análisis que se hace con respecto a esto es retroceder en varias de las medidas que había aplicado su antecesor, Jair Bolsonaro, que de hecho estaba en Estados Unidos y no le entregó la banda presidencial. Sí, exactamente. Bueno, es de alguna manera retroceder en varios temas que no son menores Sí. en los que avanzó Bolsonaro, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la facilidad para el armamentismo, sobre todo de grupos de civiles, ¿no? También retroceder en el ámbito de las privatizaciones de empresas públicas, que es un tema crucial, por ejemplo, en Petrobras, etcétera, y también avanzar en ciertas líneas de ayuda social. Lula vuelve a la lógica, ¿no es cierto?, de bolsa país que tenía durante su gestión, cambia lo desarrollado por Bolsonaro, da un bono inmediato, pero estas primeras medidas buscan generar procesos de más cambio, de cambios mucho más profundos, y van acompañados además estos decretos que generó con cambios, por ejemplo, algunos de ellos hacen referencia a la ampliación de los ministerios, que de 23 pasan a ser 34, incorporando temas que son cruciales como el tema de mundo indígena y recuperando el andamiaje ambiental que había sido tan dañado durante la gestión de Bolsonaro. Sí, quedémonos un segundo en ese último punto, tiene que ver con la Amazonía. De hecho, habían declaraciones de Lula que eran bien potentes en términos de responderá en un proceso jurídico, decía Lula, con respecto al negacionismo del expresidente Jair Bolsonaro, y en estos decretos también se hace una marcha atrás a una serie de medidas que se aplicaron desde el Ejecutivo respecto al tema medioambiental, ¿no? Exactamente, ahí hay un tema fundamental porque se recrea lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, vuelve a estar en manos de Marina Silva, una de las más reconocidas ambientalistas brasileñas, pero también tiene esto dos partes. Uno, estructurar toda la defensa del Amazonas y abrirse a la posibilidad de recibir donaciones internacionales, sobre todo los países nórdicos. No hay que olvidar que Bolsonaro fue muy crítico a este respecto, planteó que este era un tema interno versus, ¿no es cierto?, lo que plantea la comunidad internacional, que este es un bolsón de la comunidad internacional, un bolsón a nivel global y que de esta perspectiva debía ser protegido. En este sentido, no hay que olvidar, ¿no es cierto?, todas las discrepancias que tuvo con Macron cuando se produjeron los incendios en el Amazonas. Entonces hay un retroceso respecto a lo desarrollado por Bolsonaro en esa línea de cara a que lo desarrollado internamente vaya en concordancia con lo que se plantea a nivel internacional, por ejemplo, en el Acuerdo de París y en todo el proceso COP. En parte de estos decretos, más de 10 decretos que entiendo ya han sido anunciados desde la prensa, que falta que sean publicados, pero ya son un hecho. Tú lo mencionabas, Paz, está lo que tiene que ver con el control de armas. Y en el discurso de Lula da Silva, cuando asume la presidencia, habla de decretos criminales. Ahondemos un poquito en eso, porque evidentemente la situación de seguridad en Brasil y también de la disponibilidad de armamento, de armas, es un tema que ha tomado Lula en términos de este nuevo gobierno, ¿no? Sí, es que aquí hay dos temas que van unidos, ¿no? Ya. Por un lado, las facilidades para acceder a armas en Brasil durante la gestión Bolsonaro, que ha incrementado y ha cambiado lo que es el proceso de actuar en contra de uno de los grandes flagelos que tiene Brasil en estos momentos, que es el tema de la inseguridad, pero también unido al alto nivel de militarización de la lucha contra la inseguridad. Entonces, lo que plantea Lula es que
había un escenario criminal, no solamente ampliando las posibilidades de acceder a armamento, y por el otro lado, militarizando toda lo que es la acción contra la seguridad, y se dice que tiene que haber un cambio sustantivo desde esta perspectiva en cómo atacar la seguridad pública. Ujú. Esto va marcando lo que van a ser los primeros días, los primeros 100 días, como siempre se dice de los presidentes, ¿no, Paz? Pero ¿cuáles son los puntos que deberían ser, a juicio tuyo, las urgencias de la nueva administración en Brasil? Porque claro, muchas veces aquí vemos un clima súper polarizado y no desde la impresión, sino desde el hecho concreto que fueron las elecciones que le dan la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva, y donde evidentemente el manejo o el margen que tiene el nuevo presidente para llevar a cabo reformas, cambios profundos, van a ser quizás de alguna manera obstaculizados por la realidad de esta polarización y también lo que puede ser el trabajo con el Parlamento, ¿no? Sí, aquí es importante considerar, como tú bien dices, dos temas. Uno, la diferencia entre Lula y Bolsonaro fue solo de un 1,8%. Claro. Las elecciones tuvieron un resultado muy estrecho. Y por otro lado, Lula no tiene mayoría en el Congreso, pero desde que fue electo ha tendido puentes con ciertos Sí, sectores Paz. políticos. Sí, Perdona que te interrumpa un segundo. Justamente hablamos de Lula da Silva, ¿no? Y a ver si podemos ver la imagen completa. A esta hora está llegando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva al responso de exonerante de Nascimento Pelé. Estábamos conversando con nuestro corresponsal Juan Carlos Alarcón. Ahí justamente la llegada del presidente de Brasil, los saludos con los cercanos, con la familia que está en esta carpa central en el estadio de Santos, donde se vela a esta hora a Pelé. Y déjame hacer también un contraste con eso contigo, Paz Milet, con la imagen que estamos viendo a esta hora. Se esperaba que fuera el día de ayer, era muy difícil porque la cantidad de bilaterales, reuniones que tenía el recién asumido presidente no le iban a dar la agenda para llegar, pero muchos decían, es evidente que va a ir al velorio de Pelé por un tema de quizás la cercanía también que tuvo en su minuto, pero también desde el punto de vista de la relevancia pública que tiene la figura del jugador más importante de la historia del fútbol, ¿no? exactamente. Bueno, además de la cercanía, ¿no es cierto?, es lo que significa Pelé como parte de la identidad brasileña. Ujú. Y Lula, dentro de su discurso, dentro de sus palabras, ha hecho mucha referencia a recuperar la identidad brasileña, ¿no? Y sin duda este es un tema fundamental de rescatar cierto cercamiento, ¿no es cierto?, con la población, pero también relevar lo que significó la propia figura de Pelé y lo que significa en Brasil y a nivel mundial. Claro, y va muy de la mano con el tema social que ha reimpulsado el presidente Lula en lo que fue la campaña, haciendo las diferencias también con la anterior administración. Ese va a ser una de las grandes urgencias, un desafío también en términos, y te hago la pregunta, ¿cuál es el contexto que se vive en términos sociales para Brasil en estos días? Bueno, ahí hay un escenario que a él lo hizo incluso llorar en su discurso, ¿no? Planteando el aumento de la desigualdad, el incremento de la población que vive en la pobreza, y ahí ese es un desafío mayor, porque no es solamente política asistencialista, sino generar espacios para incrementar el nivel de crecimiento brasileño, que ha experimentado, un país que ha experimentado una de las crisis económicas más profundas del último tiempo, con una segunda recesión, pero también, ¿no es cierto?, con caída en ciertos espacios sociales de inclusión, de incorporación de los más distintos sectores, de reconocimiento de la multirracialidad. Entonces, desde esa perspectiva, ese es un desafío mayor, no solamente desde el ámbito económico, también del ámbito social, Ujú. de la inclusividad y de recuperar ciertos espacios de convivencia en el Brasil actual. Paz, aquí hay una pregunta que es bien importante. ¿Puede Lula, el actual presidente Lula da Silva, ser el mismo presidente que se dio en las otras dos ocasiones, también considerando que es un Brasil distinto, ¿no? Sí, por muchos motivos él va a tener un escenario distinto. Ujú. Primero, porque las condiciones económicas no son tan favorables como en su primera gestión y también en buena parte de la segunda gestión. Después, porque el escenario le ha cambiado muchísimo a nivel interno y a nivel regional. A nivel interno no hay que olvidar que él no llega solamente con el Partido de los Trabajadores.
sino que tiene que formar una coalición con la que permanentemente va a tener que negociar. Como yo decía antes, no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, las condiciones de autonomía con las que él contaba en su primera gestión no son las mismas, y le ha cambiado mucho el escenario nacional a partir no solamente de la crisis económica, sino también de la pandemia y el negacionismo que tuvo Bolsonaro para enfrentar la pandemia, que caló profundamente en Brasil. Entonces, sin duda, el Lula de su primera gestión es muy distinto al que va a poder desarrollarse en este tercer periodo, ¿no? Claro, y con ese elemento que tú también deslizas, Paz, en términos de, no lo quiero poner como esa figura, pero sí el fantasma, la sombra que puede significar el expresidente Jair Bolsonaro, y también el rol protagónico en términos de la oposición que él va a seguir ocupando y que claramente se sostiene en la alta votación que tuvo, que finalmente pierde en la segunda vuelta, pero con una diferencia bastante estrecha con respecto al presidente Lula da Silva, ¿no? Exactamente, pero además considerar, bueno, él está en Estados Unidos. Lula ha dicho que va a tener que responder por el negacionismo en materia de vacunas, pero Bolsonaro, bueno, no se sabe cuándo va a volver, pero sí se sabe que desde Estados Unidos, desde Brasil, va a ser un actor fundamental, porque algunos de sus principales aliados, incluso ministros de su gestión, hoy están en el Congreso con posturas muy conservadoras. Entonces, permanentemente se va a tener que negociar con él, y, y más allá de lo que se pensaba inicialmente, él logró generar una base electoral, un grupo de adherentes que indican que él va a jugar un rol clave en la política brasileña en los próximos años. Paz Milet, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tenga una muy buena semana, Paz. Igualmente, que estés muy bien. Un Chao. abrazo, gracias, chao.